Hola costureros, les traigo mi primer tutorial en tela para YouTube. Se trata de este práctico bolso, súper fácil de hacer, que más que un bolso es un maxi bolso, con suficiente espacio para que guardes todas las cosas que necesites y las lleves a todos lados. Como ven, elegí colocarle un cierre desmontable para hacer mucho más fácil la costura, porque no llega a los laterales. Es un poco más chico que el ancho, entonces eso va a facilitarnos el paso de unir los laterales. Y al poder desmontarlo nos va a dar más espacio para poder colocar cosas. Como ven, tiene un bolsillo con el tamaño adecuado para que guardes tu celu, las llaves o dinero y lo tengas siempre a mano. Todos los moldes los vas a encontrar en mi fanpage de Facebook. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. También vas a ver los enlaces a cada paso con el minuto en el que empieza cada uno de ellos para que puedas encontrarlos con mayor facilidad. ¿Qué les parece si empezamos ahora a coser? Lo primero que vamos a hacer es cortar en tela todos los componentes que necesitamos para el bolso. En la mesa de trabajo tengo mi lado externo, que es el lado que queda a la vista, y por el lado interno tenemos la pieza central, que sería el cuerpo de nuestro bolso, y la vista superior interna, que es la que está hecha con el mismo material que el lado externo, además del cierre. Comenzamos por preparar el bolsillo. Para ello vamos a marcar el molde dejando en el lado superior 2 centímetros de margen de costura y en los laterales y en la base solo 1 centímetro. En el lado superior vamos a hacer un dobladillo, doblando 2 veces el margen de costura, y luego lo que vamos a hacer es doblar los laterales ayudándonos con la plancha. Una vez que tenemos el dobladillo planchado, vamos a trabajar con las esquinas. Lo que vamos a hacer es doblar en diagonal guiándonos por el vértice. El doblez tiene que coincidir con el vértice y vamos a quitar apenas un poquito del excedente de tela para que no se vea. Paso la plancha para afirmar este doblez. Y ahora lo que voy a hacer es doblar cada lateral y la base guiándome por las líneas de costura. De esta forma nos va a quedar cada vértice bien derecho. Una vez que los tengo planchados, solo me queda doblar la tela en los laterales y en la base sobre la línea de costura y planchar para afirmar nuestra marca. Vamos a reafirmarlo planchando del lado delantero de la tela. Así vamos a asegurarnos que quede bien marcado todo, que no se nos doble ningún lado y que sea más fácil de coser. Una vez que tenemos planchada nuestro bolsillo, lo que vamos a hacer es coser sobre el dobladillo que hicimos en el lado superior de nuestro bolsillo. Lo que voy a hacer es coser a 1 centímetro. Pueden hacerlo a 1 centímetro o haciendo coincidir el borde de la tela con el borde del prensatela. Recuerden siempre realizar reversa para asegurar la costura. La costura es muy sencilla y si quieren, si les gusta, pueden hacerlo con una puntada decorativa. En lo personal, yo prefiero siempre hacerlo con puntada recta. Una vez listo el bolsillo, vamos a trabajar con una de las piezas centrales del lado interno y vamos a marcar la ubicación con alfileres. Como ven, yo ya coloqué uno en el centro para poder guiarme un poco más, y lo que voy a hacer es midiendo desde la parte superior, desde la línea de costura superior hacia abajo 7 centímetros. Lo marco con un alfiler de un lado y del otro, aproximadamente a la misma distancia. Utilizo esta medida porque una vez que coloquemos la vista superior, que tiene 3 centímetros, este bolsillo va a quedar exactamente a 10 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es marcar desde los laterales hacia el centro 15 centímetros. Esta medida la obtuve
Al calcular del ancho total de esta pieza, que son 45 centímetros, resté el ancho del bolsillo, que son 15. Eso me dio 30 centímetros y los dividí en 2, que me dio 15 centímetros. De esa forma yo sé que el bolsillo va a estar bien ubicado a 15 centímetros de cada lateral. Una forma mucho más sencilla de ubicar bien centrado nuestro bolsillo es simplemente tomar el ancho de esta pieza, que son 45, y dividirla en 2. Entonces a esa medida la vamos a marcar en el bolso, en la tela, y también vamos a marcar la mitad del bolsillo, el centro. Yo siempre uso alfileres porque es mucho más sencillo, no rayo la tela innecesariamente y luego solo me queda retirarlos. Una vez que tenemos ubicados nuestros alfileres, lo que nos resta hacer es dar vuelta, porque obviamente el bolsillo va a ir por el lado derecho de la tela y nosotros estuvimos marcando del lado del revés. Vamos a guiarnos con los alfileres que utilizamos para colocar el bolsillo. Y ahora solo nos queda sujetar con alfileres. Siempre, en la medida de las posibilidades, traten que los alfileres no estén en dirección de costura. Como ven, yo los estoy poniendo en forma diagonal y voy a poner otros apuntando hacia donde va a estar la costura. Van a estar en forma perpendicular. Ahora sí, vamos a sacar la máquina y vamos a coser. Lo primero que hago es realizar una costura por todo el contorno de laterales y base a aproximadamente 1 milímetro del borde del bolsillo. Para saber esta medida, lo que hago es guiar el borde de la tela por la hendidura que tiene en el centro. Al llegar a la esquina, levanto el prensatelas, bajo la aguja para que no se me corra y doy vuelta. Bajo el prensatelas y sigo cosiendo. Siempre la última puntada tiene que ir en la tela de base y no en el bolsillo. Esto es importante porque si ustedes colocan muchas cosas y se manipula mucho la tela, tiende a romperse. De esta forma no se va a romper ni se va a despegar el bolsillo. Y siempre realicen remates en el lugar. Ahora lo que voy a hacer es coser colocando el borde de la tela coincidiendo con el borde del prensatelas. Me voy guiando de esta forma y voy a realizar la costura. Esta segunda costura le da una terminación más prolija y le da mayor resistencia porque todo el peso y la fuerza que uno haga sobre la tela va a estar repartido entre dos costuras y no en una sola. Al llegar al final hago una reversa para rematar y corto el hilo. Ahora lo que vamos a hacer es coser el cierre a la vista superior. Como ven, lo que ya hice yo fue colocar el prensatelas para coser cierres. El cierre tiene 5 centímetros menos que nuestro lateral. Entonces lo que yo hago es colocarlo a 2,5 centímetros del borde. No es necesario que empiecen desde el borde del cierre, pueden empezar un poco más adelante porque esto después se va a corregir con las siguientes costuras. En mi caso yo prefiero no usar alfileres para sujetar el cierre porque me complican muchísimo más el trabajo. Me voy guiando con el tacto, voy viendo por dónde están los dientes del cierre. Cuando nos estamos aproximando al final, lo que tenemos que hacer siempre es correr el cierre, que en estos pasos es un poquito más complicado porque en algunas ocasiones suele morder un poco la tela. Así que con paciencia y con cuidado lo vamos a hacer. Cuando llegamos al final, todo el excedente de cierre que queda, cuando ya se terminaron los dientes, lo vamos a doblar hacia abajo y vamos a hacer el remate. Como ven, acá está ya unido y ahora lo que me queda es coser del otro lado. Para poder realizar esta costura, lo que voy a hacer es ubicar la tela sobre el cierre y buscar que las dos líneas de costura coincidan.
Esto es mucho más fácil si ustedes dejan el centímetro de margen de costura en cada lado, porque las telas van a coincidir si ustedes las colocan a la misma distancia. Como ven, tienen el mismo margen de costura y cuando yo marco con el alfiler coinciden las líneas. Tal como hicimos antes, vamos a unir las partes. Al terminar remato para que no se me escape la costura y retiro de la máquina. Así se van a ver las dos vistas unidas al cierre y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el revés del cierre. Coloco las vistas con el lado trasero del cierre hacia arriba y ahora coloco la base del lado interno de nuestro bolso boca abajo, es decir, el derecho de la tela tiene que coincidir con el trasero del cierre. Lo primero que busco es que coincidan todas las líneas de costura, empezando por el vértice. Me ayudo con un alfiler para marcar los vértices y lo que sigue es sujetar con alfileres. En mi caso particular, yo prefiero colocar solamente alfileres en los extremos, o sea en los laterales, y algunos lejos del cierre, porque como les dije antes, me resulta un poco más complicado tener los alfileres al momento de coser cierres. Pero por supuesto que esto va a depender de vos, de lo que te resulte mejor y más cómodo al momento de coser. Si vos necesitas usar alfileres, pones todos los que necesites. En ningún momento todas estas instrucciones son para seguir a rajatabla, sino que son más bien consejos y formas de hacerlo que a mí me han resultado más óptimas para realizar bolsos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es coser de extremo a extremo por la línea de costura superior de la pieza central, buscando que coincida con los dientes del cierre, que no queden muy cerca pero tampoco que queden muy lejos. La distancia igualmente se la va a dar la máquina, el prensatelas. Ahora ya tenemos unidos la vista superior del lado interno y la pieza central. Ya tenemos preparado el lado interno o forro, si le quieren decir de esa forma. Está listo para empezar a trabajar. Como ven, es muy complicado ahora abrir el cierre, más si usan uno como el que usé yo, que es de metal, que tiene más fuerza y suele enganchar muchísimo la tela. Para salvar eso y que no ocurra, lo que vamos a hacer es realizar una costura sobre la pieza central bien en el borde. Sigo con mi prensatelas para cierres y voy a coser bien pegado al borde de la pieza central. De esta forma va a quedar bien sujeto, no se va a correr y los dientes no van a morder la tela. Con esta costura pueden notar lo diferente que se ve, que queda mucho más prolijo y va a ser mucho más fácil de abrir. Seguimos ahora uniendo solamente las bases. Voy a ubicar mis telas derecho con derecho, primero del lado interno y después del lado externo. Y lo que voy a hacer es buscar que coincidan las líneas de costura. Lo que hago primero es buscar que los vértices coincidan. Como les mostré antes, uso el alfiler, pincho en los vértices de ambas telas y lo que voy a hacer es hacer que coincidan. Lo próximo es sujetar con tantos alfileres como considere necesario, pero siempre buscando que las líneas de costura coincidan. Una vez que sujeté con alfileres, ya estamos listos para coser. Como les dije, yo voy a dejar esos cuadraditos que están en las esquinas inferiores sin coser. Voy a coser desde el primer cuadradito hacia el último. Ahora sí vamos a coser. Yo, como les dije, voy a empezar desde el final del cuadradito. Realizo una reversa para asegurar la costura y que no se descosa. Ustedes, como ya les dije, pueden coser de extremo a extremo y va a funcionar lo mismo. Y la puntada siempre del tamaño que a ustedes les resulte más cómodo. Para vistas, lo ideal es que sea bien larga la puntada, pero para las partes que no se van a ver las costuras, pueden usar el tamaño que necesiten y que les resulte mejor a ustedes.
Una vez que tenemos cosida la base, nos queda coser los laterales. De nuevo lo que voy a hacer es fijarme que las líneas de costura coincidan y sujeto con alfileres. Esta costura es importante que la realicen desde la base hacia el final del borde superior. Lo hacemos así porque si se llega a correr alguna tela, queda un poco más larga una que otra, no nos van a quedar pliegues en los bordes. Así nos evitamos ese problema. Y de nuevo cosemos. Lo mismo que lo anterior, si ustedes quieren coser de extremo a extremo, pueden hacerlo si no hacen como hice yo, que cosí desde el cuadradito. Una vez que llegamos a la unión de la vista con la parte central, lo que vamos a hacer es correr todos los márgenes de costura hacia el lado de la parte central de esta pieza. Y cosemos hasta llegar al final de la tela, siempre realizando un remate al finalizar. Vamos ahora a realizar el fuelle. Para hacer esta costura lo que voy a hacer es que las dos líneas del cuadrado coincidan. La abro de esta forma, acá estoy en la base, esa costura que ustedes pueden ver es la base. Queda en forma de triángulo y lo que voy a hacer es de nuevo buscar que las dos líneas coincidan. Lo primero que voy a hacer es buscar que las dos costuras coincidan, que estén a la misma distancia. Y como yo comencé mi costura desde el cuadradito, lo único que tengo que hacer es fijarme que este inicio coincida de los dos lados. Después lo único que tengo que hacer es sujetar con alfileres. Voy a coser por la línea de inicio a fin y realizando un remate al empezar y al terminar. De esta forma nos queda el fuelle armado. Ahora voy a cortar el excedente de tela porque todo ese sobrante se va a amontonar dentro del bolso y va a restarle prolijidad. Ahora ya tenemos nuestras dos piezas armadas, lo que nos queda es unirlas. Para hacerlo voy a enfrentar los derechos y a colocar una dentro de la otra. Lo primero que tengo que fijarme es que las líneas de costura de los laterales coincidan. Y vamos ahora a acomodar la cinta mochilera. Yo usé 1,5 metros y lo doblé por la mitad y corté para que las dos queden exactamente del mismo tamaño. Voy a marcar 10 centímetros desde la costura hacia adentro en cada lado. Esto lo hago solo en una de las telas. No lo hago en las dos porque si no después no voy a poder colocar la cinta mochilera. Esta distancia es opcional, si a ustedes les gusta que esté más junto o más separado lo puedan colocar, eso es a su gusto. Presten especial atención al momento de colocar la cinta que no les quede torcida, así estaría torcida. De esta forma está completamente derecha. Voy a colocar ahora mi cinta mochilera entre las dos partes. Lo que voy a fijarme es que el borde de la cinta coincida con el borde de la tela para que tengan el mismo margen de costura. Voy a acomodarlas guiándome con los alfileres que utilicé para marcar desde el alfiler hacia el centro de la tela. Una vez que la tengo bien ubicada, sujeto con alfileres. Y voy a repetir este paso con el otro lado porque lleva dos tiras. Del otro lado va a ser mucho más fácil porque lo que voy a hacer es guiarme acomodando bien la tela de que esté exactamente en el mismo lugar que la otra cinta. Una vez que sujeté mis dos tiras, lo que voy a hacer es hacer coincidir las líneas de costura superior entre los dos componentes. Primero me voy a fijar que las dos costuras coincidan, las costuras de los laterales deben coincidir y también lo que deben coincidir son las líneas de costura. Voy a sujetar con alfileres y me voy a preparar para coser. Ahora es momento de coser. Como ven, yo saqué la caja de accesorios y voy a empezar a coser siempre con remate al comienzo. Cuando voy llegando al final voy a dejar un espacio abierto para poder dar vuelta. Este espacio queda a discreción. Si vos lo dejas más grande va a ser más fácil darlo vuelta, pero después va a ser un poco más complicado darle una terminación prolija. Pero si es más chiquito va a quedar más prolijo, pero va a ser más difícil dar vuelta. Y acá estamos con ese paso, ya lo último casi.
voy a dar vuelta todo mi bolso. Y esto es un trabajo que nos va a tomar un poco de tiempo. Hay que hacerlo con cuidado para que no se estiren las costuras. Lo plancho porque después va a ser mucho más difícil de hacerlo. Voy a planchar en este momento porque seguramente al dar vuelta se produjeron muchas marcas en la tela que no queremos que queden en nuestro trabajo final. Y ahora lo que voy a hacer es colocar el lado interno en su lugar, lo voy a acomodar y lo voy a ubicar perfectamente. Una vez que lo tenemos listo, solo nos quedan hacer las últimas costuras. Vamos a dejar más prolijo este lado. Para ayudarme un poco, lo que hice fue planchar todo el borde para dejar bien marcado todo el contorno de mi bolso. Ahora lo que voy a hacer es una costura a 1 milímetro o tan cerca como puedas. Cuando llegas al final, realiza el remate y vamos a correrlo para que esté a 1 centímetro o que el borde del bolso coincida con el borde del prensatelas. Y así tenemos terminado nuestro bolso. Como ven, no es difícil de realizar, requiere un poco de paciencia y de tiempo, como siempre con todo lo que hacemos. Por supuesto, y como siempre digo en todas mis clases del curso online, todas las medidas son modificables. El bolso tiene que servirte a vos, tiene que servir a tus propósitos. Puede ser más chico o más grande, puede tener más o menos bolsillos. Todo eso depende de tu gusto y de lo que necesites. Si te gustó este video, puedes dejarme un comentario, puedes dejarme tus preguntas si te generó alguna duda. Si se te ocurre alguna modificación que te parezca que quedaría mucho mejor. También, si tenés otros métodos, también puedes compartirlos. Y si te gusta realizar proyectos en tela, no puedo dejar de recomendarte mi curso online de costura. Este curso cuenta con 21 clases y en todas las clases vemos aspectos técnicos de costura, aprendemos a hacer objetos increíbles para el hogar y lo único que necesitas tener es una máquina de coser familiar. No se necesita experiencia, no tenés que haber agarrado nunca una máquina. Si ya lo hiciste, te va a ser mucho más fácil. Y si querés aprender y todavía no te animaste a usarla, esta es tu oportunidad. Espero que les haya gustado el video, que hagan muchos bolsos y nos vemos en los próximos videos.